Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente, con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Apostemos. Apostá y ganá en los más de 3.500 puntos Loto o en apostemos.hn. Apostemos, tu casa de apuestas deportivas. Aquí entramos con luz esta mañana porque hace unos instantes viene la productora general de noticias de Televicentro, Alejandra Andino, y me envía un mensaje que me llamó la atención. Ale y yo hablamos mucho con confianza y ambos nos damos consejos. Y ella me dio un consejo la semana pasada. El consejo que le di, me dice, y esto lo sacan de lo que emitimos en vivo. Pero ¿qué es lo que están sacando? Y que ya tiene 66,000 reproducciones ayer. Va viral entonces. Oíme, ¿te imaginas? Sí. Pero no sé qué pasa aquí con nuestro internet, que le está tardando aquí a mi aparato para conectarse con el Apple TV. Algo pasa, pero entonces no voy a perder el tiempo. Quizás ustedes lo miran. Aparece ahí y aparece el video, mira. Tú y yo, 63,000 reproducciones, 241 reducciones. Pero ¿qué dice esto? ¿Qué es lo que dice? Dice, ayer Renato humilló a su asistente Lucecita, hoy la quiso barajar. Ayer Renato humilló a su asistente Lucecita, hoy la quiso barajar. Y como yo no tengo Facebook, no tengo ninguna red social, por salud mental, ¿sí? Aunque no me ayuda para mi carrera no estar conectado, pero prefiero la salud mental, tener paz en mi corazón. No lo puedo escuchar, pero mire, el ciclo de la violencia de Renato. Hoy la presenta con mucho cariño, dice. Y aquí tengo a Lucecita. Lucecita. Hoy también. Así como ella me ha aprendido a conocer mis reacciones, mis tensiones, mis momentos que estoy apasionadamente transmitiendo algo y que necesito algo con urgencia. Eso pasa con mi productor también, Carlos Andino. Hay veces que se me enoja porque presiono, pero todo es pensando que las cosas salgan bien, con rapidez y que todo mundo esté concentrado en cada una de las cosas que hacen los panelistas, como Norita Urbina, que se está tomando una taza de café en este momento, Sandrita Ponce, que está revisando su cel. Entonces yo quiero que se capte todo y presiono. Y algunas veces, como estamos distantes unos metros entre Lucecita, en esta pantalla ella y yo en el set, entonces quiero darle indicaciones. Yo estoy al aire, no se los puedo dar al aire, algunas veces con ademanes, con gestos, cuando las cámaras no me están captando y cuando no hay comprensión, porque ella no entiende lo que yo le quiero decir, con gestos o ademanes, es obvio, entonces me vengo para donde ella, con ímpetu, y alguna gente confunde que es violencia, que te humillo. Bueno, este programa, debido al éxito, siempre estamos todos bajo presión y aunque la gente crea que hay un gran equipo de cientos de personas, somos poquitos. 3, Carlos Andino, la producción, Lucecita y yo como moderador del Frente a Frente. Eso es Frente a Frente, sí. Ay, los cámaras aquí, pues cómo lo voy a olvidar a ustedes. La dirección de cámaras, todo el equipo que tenemos allá, donde esté el control, claro. Pero estoy bien, muchas gracias. Estoy bien, no pasa nada. Sí, hay gente que hace esto que mete con otros propósitos, ¿verdad? Sí, con otro objetivo, pero
Ya hay algunos videos por ahí que quizás se sacan de contexto, así como frases y otras cosas que nosotros también utilizamos. Me estabas contando, ahora que te mostré ese video que me mandó Alejandra, Sí. que ya había salido uno y que tú Ya te había metiste y salido respondiste. Ah, sí, de hecho, un video donde usted se acerca aquí frente a la pantalla y era para pedirme que descargara un documento. Sí. Y la gente lo utilizó para, bueno, con otro mensaje como de quería agredirlo, quería insultarla, Ajá. pero no, de hecho yo comenté ahí ese video, solamente era que necesitábamos descargar un PDF rápido, así que no pasó nada malo, no era nada malo. Miren, el carácter nos lo conocemos todos aquí. ¿Cómo no voy a conocer el carácter de Lucecita yo? Yo sé cuando Lucecita está molesta. Porque te has de molestar si sos un ser humano. Pocas veces, ¿verdad? Pero yo le he dicho, yo te conozco cuando estás molesta. Yo te conozco cuando no te agrada algo que yo te puedo decir. Yo te conozco. Ella no va a reaccionar así con violencia, a responderme al aire. No, 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 no. Pero sé qué actitud toma. Sé qué actitud toma. Pero no la revele. No, 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 jamás, jamás. Y entonces, ¿alguna vez has sentido que yo he venido con el deseo de agredirte solo por No, tu nunca ha género, pasado aquí. porque eres mujer y todo eso? No, 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 Por nunca ha habido favor. agresiones ni nada. Un ¿no? respeto profundo. No. Un respeto profundo como profesional, un respeto profundo como mujer, un respeto profundo porque sé lo que vale esto. Sé Y lo de que apoyo vale esto. también. Y de apoyo, Y de bueno. apoyo. Y de apoyo. Sí. Yo paso preguntándole todos los días, porque ya trabajaba en San Pedro Sula, en un canal. Lucecita, ¿cómo te sentís? El cambio. ¿Cómo es la gente contigo en la calle? Hay gente que te agrede, que te maltrata, que te dice algo por lo que lees o porque estás conmigo. Y Lucecita no. La gente la ve con respeto, la trata con admiración, con cariño, con afecto. Y bueno, ¿cómo no se va a sentir mejor? No porque estaba mal donde trabajaba, no. Es porque son pasos, son estadios, son gradas, subiendo a un medio como este y a un programa con la dimensión que tiene frente a frente. Así que, gracias, Lucecita. Todo bien, ¿verdad? Todo bien. Todo bien. Todo bien. Y mira, si no, aquí estaba ya una ex fiscal, aunque de la niñez, pero anotando, ¿eh? De derechos humanos también. Y de ¿verdad? derechos humanos, imagínate. En realidad dos. Guau. Y miren, fueron compañeras. ¿Quién entró primero al Ministerio Público? Yo. ¿Ustedes? Sí, yo. Pero la verdad es que ambas estuvimos en Fiscalía de Derechos Humanos en tiempo diferente. En tiempo Y diferente. juntas también. Ah, no, estuvimos juntas. De hecho, sí, al final. Ahí nos hicimos amigas, de hecho. Ahí nos hicimos amigas en Muy Fiscalía de bien, Derechos Humanos. muy sí. bien. Pues estaba con dos ex fiscales, anotando ahí cualquier reacción de Lucecita, diciendo, sí, tiene razón el televidente o quien subió a la nube ese video. Este programa genera atención, Sandrita. Vea, genera atención. Yo no quiero aquí jactarme ni ir más allá de lo que es un deber mío como moderador del programa, pero hay presiones, hay presiones. Tiene usted que estar no solo pendiente de la reacción popular, reacciones de todos los estratos sociales por lo que se dice, por lo que digo, por lo que pregunto, hasta reacciones de la misma empresa muchas veces. Hay que lidiar, entonces no es fácil, se desgasta uno. Pero claro, el día que no esté me va a hacer falta estar en frente a frente, pero lo voy a recibir como parte del proceso del ciclo periodístico que estamos y otras veces nos vamos. Hay presentadores influyentes en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, que en una época tuvieron una beligerancia en su trabajo profesional, pero que se fueron porque las empresas dijo, no, ya cumpliste con tu papel. Ya hay otros jóvenes que están destacando, la gente quiere ver caras frescas, nuevas, y bueno, muchas gracias, aquí están tus prestaciones. No digo que me esté sucediendo a mí, pero este es un ciclo de la vida que nos va a pasar a todos. Y a mí me va a pasar. No sé si en poco tiempo, si a mediano tiempo, no sé cuándo, ¿verdad? Pero que me va a pasar, me va a pasar. Pero ya son 45 años en esto, 46 años. 46 años.
Por favor, no van a empezar a malinterpretar que por qué estoy diciendo esto, porque ya me voy. Nada de eso, solo estoy haciendo un, un análisis de lo que vivimos nosotros aquí adentro. ¿Qué tal, Sandrita Ponce? Buenos días, Renato. Contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por brindarme el honor de compartir el set con Nora. Creo que no es la primera vez que estamos juntas, pero muy contentas de estar aquí. Y no puedo evitar hacer, si me permite, una observación de lo que acaba de pasar. Claro. Sí, no, yo creo que es positivo. Bueno, primero que afortunadamente Lucecita está en una vitrina, lo cual la protege de cualquier tipo de agresión o microagresión, ¿verdad? Creo que las personas que han... Lucecita, por favor, mira lo que está diciendo Sandrita. No, tiene la suerte de estar en una vitrina y que todo el mundo pueda ver. A veces estas cosas son mínimas, entonces yo creo que es una suerte para ella, pero también lo felicito a usted por ese ejercicio que acaba de hacer de por lo menos hacer esa conciencia que quizás usted no se da cuenta. La verdad que usted también decía que a veces también le hace observaciones a su productor, pero está claro que las mujeres lo vivimos distinto. Entonces yo creo que ha sido un buen ejercicio. Lo importante aquí es la conciencia de que a veces no nos damos cuenta de que no es igual, digamos, el trato de un jefe a un colaborador mujer. Sí. Hay muchas aristas sobre eso, pero yo creo que es un excelente ejercicio y bueno, todas vamos a estar con Lucecita, así que atento, Renato. No, pero aquí quien más me conoce, de los que más me conoce, porque ese sí ha visto mis rabietas, es mi productor de Frente a Frente. Ese sí me ha visto arrecho y ha aguantado mis arrechuras. Y le pidió disculpas. Y cuando se revela más me enojo. Ese sí conoce realmente cómo es mi carácter. Pero es macho. Y se hablan de tú a tú también. Claro. Entonces, no, con Lucecita jamás. La productora de TN5 es una dama también, es una buena profesional, ¿sí? Tú nunca te has quejado ante tus jefes superiores, ¿verdad? De que yo te he tratado mal. Porque no te he tratado mal, ¿sí? Pero no siempre sucede así. No siempre, hay veces que se quejan del comportamiento de uno. Y uno lo hace simplemente porque quiere mejorar la personalidad, el conocimiento. Ya son 45 años. ¿Cómo no voy a transmitir la experiencia a mis compañeros varones o a mis compañeras mujeres en 47 años casi de periodismo? Entonces, hay veces que uno trata de que sean como uno, con su mismo carácter, con su misma personalidad, que vivan el periodismo de esta manera, que siempre primen la independencia, respetando a sus jefes, pero primando la independencia periodística, porque periodista que anda en la calle o que está presentando un noticiero, no voy a decir esto porque se van a enojar mis jefes, es un periodista que no le crisen las alas, que crece profesionalmente sin autoestima, sin identidad, porque no ejerce el periodismo como le dicta la universidad, sus valores, su conciencia y su cerebro. Entonces yo les digo, tienen que respetar la empresa porque es la que nos da la oportunidad laboral. Tienen que respetar a sus jefes, superiores y propietarios porque son los propietarios, pero sin perder su identidad como periodistas. Porque si usted por temor a esto, por temor a lo otro, no hace lo que le dicta su conciencia, no solo se rebaja su autoestima, sino que crece sin identidad de periodista. Es lo que yo trato de decirle a mis compañeras mujeres. Algunas no lo entienden. Por favor, Nori Turbina. Buenos días. Bueno, Renato, yo estoy viniendo a su programa desde el año 1998, no se me olvida. O sea, siento que hemos envejecido, hablando de temas, hablando de derechos de la niñez, hablando de derechos del consumidor, que fue mi primera venida frente a frente en el año 1998. Pero bueno, al hilo de este tema, yo sí considero importante decir que a veces tenemos que practicar el principio de tolerancia en el día a día. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, no somos infalibles, nos equivocamos y ciertamente, más que todo cuando hay mujeres de por medio en el entorno laboral, pues hay una línea bastante delgada, bastante tenue
para poder malinterpretar, porque pues sí, francamente hay una relación desigual de poder. Usted es el jefe, ellas trabajan con usted, entonces siempre hay que cuidar eso, ese principio de tolerancia. Mire, todos nos equivocamos, yo a usted lo escucho, que se desvela, que en la madrugada, que está pensando, que en las preguntas, que qué va a pasar con su invitada, con su invitado. Mire, en realidad somos humanos, nos podemos equivocar. Yo creo que hay un consenso en la sociedad que usted es un buen periodista, que tiene una muy buena imagen en el trabajo que realiza, pero bueno, si hay un error, si algo no sale bien, usted es extremadamente exigente, se nota en los programas. Sí, sí, sí. Pero pues hay que llevar eso como hasta por salud, salud mental, salud física, todo impacta en Es un la salud. sano consejo que me está enviando al hígado, al higadito, mi amiga Nora Urbina. Correcto, porque hay veces que reacciono con mucha emotividad, pero a la luz de lo que me está diciendo, si alguna compañera mujer de Televicentro, ya sea que trabaje conmigo en TN5, en Frente a Frente, en la parte administrativa, en la producción general, asistentes, camarógrafos, si alguna vez han sentido un comportamiento pesado, mío, violento contra ustedes, hombres y mujeres, y especialmente a las mujeres, discúlpenme. No, ya hubo un camarógrafo, editor, no editor, operador en el canal 63, el que se encargaba que saliera al aire toda la programación. No sé qué error cometió, errorazo, y yo estaba al aire, y era porque él estaba cenando y operando. ¿Se imaginan? Y después de aquel error, me salí del set, lo encuentro comiendo. Me enojé, le reclamé, me excedí y me denunció en el Ministerio del Trabajo. Primera vez que me han denunciado por una relación laboral en el Ministerio del Trabajo. Y en ese tiempo yo no tenía muy buenas relaciones con el gobierno de Carlos Flores. Llegó el Ministerio del Trabajo aquí al Canal 63, al Coliseo Nacional de Ingenieros. Me abrieron un expediente ahí. Al final ya ni me acuerdo el desenlace de eso. No sé si me llamó la atención el Ministerio del Trabajo, pero sí, mis disculpas por si alguna vez me ven así, violento y excedido. Saben que solo es durante los programas. Y cuando me excedo, Sandra, Nora, pido disculpas. Eso sí tengo. Pido disculpas. Y no guardo remordimientos ni resentimientos. Fíjese que yo soy así. A mí me pueden atacar. Miren a Gerardo Torres. Ayer vino el vicecanciller. Tuvimos un gran programa de debate con varias aristas. Y ya luego en las redes sociales escribió algo contra... Yo creo que era contra mí. Yo me di por aludido. Yo no tengo redes, pero me lo enviaron. Pero no quedó con resentimiento. Digo, es el vicecanciller de la República. Yo lo necesito debatiendo en estos programas. Además, es libre de pensar como quiera. No me quedan resentimientos. Y aunque se me haya hecho daño, alguna gente me dice que sos ingenuo. ¿Por qué? Simplemente no quedan resentimientos en mi corazón contra nadie. Dejémoslo ahí. Estos dos documentos que usted me envió, yo pensaba que pesaban menos. ¿Cuál es este? Esta es la observación general 34 del Comité de Derechos Humanos sobre el contenido de la libertad de opinión y libertad de expresión. O sea, el Comité de Derechos Humanos es el órgano del Sistema de Naciones Unidas encargado de interpretar, de dar directrices para la aplicación de los artículos contemplados en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en este caso el artículo 19 que habla de la libertad de expresión, de opinión y la libertad de expresión. Sí. Andreita, se me quedó otro documento en la impresora, tráigamelo por favor, en el orden que está compaginado. Ok, esto es de la Asamblea General. No, ese es del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ok, ¿y este otro? Es el mismo. Es el mismo. Muéstrame. Pero aquí los tengo. Ah, no, delante. este. Okay. Este es el informe de la relatora especial sobre promoción y protección del derecho a la libertad de opinión, Irene Khan, que visitó Honduras
Y bueno, los relatores son parte del sistema de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas. El sistema tiene 46 procedimientos especiales, que son relatores, grupos de trabajo, y entre ellos está este mandato que se encarga de evaluar, digamos, cuál es la situación del derecho a la libertad de expresión, cuáles son las tendencias, cuáles son los desafíos, cuáles son las amenazas. Entonces los relatores trabajan haciendo estudios, para lo cual piden contribuciones, o haciendo visitas en terreno. En este caso, Irene Khan visitó Honduras del 16 al 27 de octubre del 2023 y tuvo la oportunidad de entrevistarse con diferentes interesados, con periodistas, con gobierno, con sociedad civil, para conocer cuál es la situación de la libertad de opinión y de expresión en Honduras. ¿Y este otro? Y estas son las conclusiones de Irene Khan. Muy bien, muchas gracias. Y este es el informe del Alto Comisionado, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en Honduras, que se presentó ante el Consejo de Derechos Humanos en marzo de este año. Como todos saben, tenemos desde el año 2015, hay una representación de la Oficina del Alto Comisionado. Esto es como resultado de un acuerdo suscrito durante el gobierno del presidente Porfirio Lobo Sosa. El Alto Comisionado está acá y tiene desde hace una década con el mandato de asistir al gobierno, pero también, y esto es muy importante, tiene la función de monitorear la situación de derechos humanos. Y en ese ejercicio de ese mandato que fue convenido con el Estado de Honduras, produce anualmente un informe sobre la situación de derechos humanos donde describe diferentes cuestiones, y en también se habla de lo que es la libertad de prensa y de la situación del contexto en general de los derechos humanos en Honduras. Como si usted moderara, o sea que hoy vamos a hablar de libertad de prensa, libertad de expresión, de libertades políticas, de libertad de opinión. Bueno, libertad de prensa, libertad de expresión. Sí. De eso vamos a hablar hoy. Y en un contexto muy sensitivo. Y hablamos de esto porque conviene hablar de esto en este contexto sensitivo, para que todos tengamos las reglas claras en que estamos. Tanto la gente en el gobierno, con sus derechos y deberes, y con la delegación y el mandato que se le ha dado para gobernar, como de la población en general y la institucionalidad. A respetarnos previo al proceso electoral, a respetarnos siempre, con o sin ambiente electoral, pero en este momento sobre todo a respetar las libertades. Norita. Sí, bueno, yo quisiera iniciar poniendo un poco en contexto a la población sobre este derecho a la libertad de opinión y expresión, porque generalmente creemos que los derechos humanos están allá arriba, que los derechos humanos están en normativas internacionales y que acá abajo, en lo humano, no pasa nada. En realidad no es así, Renato. Honduras está en el Concierto de las Naciones, pertenece a la Organización de las Naciones Unidas, en el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, pero también pertenece y es parte del sistema interamericano, y aquí en lo regional, en el marco de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. En ambos sistemas, digamos, Honduras ha ratificado convenciones, tratados, pactos que le obligan a cumplir. Una vez que Honduras ha ratificado esta normativa internacional, a través de lo que establece la Constitución, en el artículo 17, toda esta normativa pasa a ser parte del derecho interno, de la normativa nacional, y estamos obligados a cumplirlos. Es cuando se empiezan a dar todas las armonizaciones, las normativas internas empiezan a cumplirse y a incluirse desde el año 1980 con la Constitución de la República. Todo el desarrollo normativo interno empieza a incluir estos estándares internacionales a nivel interno. En el caso del derecho a la libertad de opinión y de expresión,
está contenido en la Constitución, hay una ley también a nivel interno que recoge toda esta normativa internacional. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que entre varios derechos que protege este derecho, y eso tiene varias implicaciones, muchas implicaciones, porque pues el derecho a la libertad de opinión y expresión tiene también sus límites, y yo creo que a lo largo del programa vamos a poder abordar esos Correcto, límites. de eso se trata. Y yo con mis preguntas no voy a ser grosero, jamás, pero para mayor comprensión sí voy a ser muy claro con las preguntas. ¿Están viendo ustedes, están observando ustedes un ambiente incoherente entre el derecho local, la Constitución de la República que nos garantiza libertad de prensa y expresión, convenios que hemos suscrito internacionalmente y a los que estamos comprometidos como Estado para garantizar la libertad de prensa, libertad de expresión y quiérasele, aunque está en una de las dos que mencioné, libertad de opinión? ¿Están viendo ustedes un ambiente actualmente restringido, incoherente entre el derecho local, los compromisos que hemos suscrito internacionalmente y la realidad que estamos pasando? Sí, Renato. Así, breve y después me va a profundizar. Sí, breve. Bueno, una reacción sobre quiero suscribir cada palabra que ha dicho Nora. Efectivamente, los derechos humanos son parte del derecho interno, entonces cuando hablamos de derechos humanos hablamos de Estado de Derecho. El contexto es muy pertinente, usted lo acaba de decir. ¿Por qué? Porque la democracia y los derechos humanos se refuerzan mutuamente. Democracia, desarrollo y derechos humanos se refuerzan mutuamente. Entonces yo creo que los derechos que acabamos de mencionar, derecho de opinión, derecho a libertad de expresión, libertad de prensa, derecho de asociación, derecho de reunión, son fundamentales en este contexto electoral, porque ese es el contexto en el que estamos, y son fundamentales precisamente por ese principio que debe de reafirmarse, y es que democracia, desarrollo y derechos humanos se refuerzan mutuamente. No hay derechos humanos si no hay democracia, y no hay democracia si no hay derechos humanos, y por eso es tan pertinente hablar precisamente en este contexto de estos y otros derechos. ¿Sobre qué vemos? Bueno, los documentos que usted tiene en la mesa, incluyendo, no tiene ahí el informe de la visita in loco que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el año pasado, pero todos estos mecanismos, la relatora, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana, coinciden en que hay preocupación sobre el clima que existe en Honduras para el ejercicio de estos derechos, y han alentado al Estado de Honduras no solo que cumpla la obligación de respetarlos, sino también la obligación de respetar, que significa no interferir, sino que también refuerce su acción para garantizarlos, para promoverlos y para protegerlos. Es decir, la obligación de respetar implica que no vengan del Estado acciones o declaraciones que exacerben la vulnerabilidad que ya viven, por ejemplo, los periodistas en Honduras. Eso es lo que dicen unánimemente todos estos informes. Bueno, ¿y usted está en sintonía? Sí, es en total sintonía. Y bueno, también estas recomendaciones en el marco del Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos, los comités, el Comité, por ejemplo, de Derechos Civiles y Políticos, el Consejo de Derechos Humanos, han sido recomendaciones recurrentes sobre esa preocupación a lo largo del tiempo, ¿verdad? Porque, bueno, si no hubieran habido antes problemas con la libertad de expresión, pues no estuviera el mecanismo de protección de los periodistas, los defensores de derechos humanos. Entonces, es una preocupación que ha sido bastante recurrente, y las recomendaciones también a lo largo del tiempo. Y siempre que se nos avecina un proceso electoral, en el marco también de los procesos electorales y todas las opiniones que surgen y toda la contienda, se ven un poco más, podríamos decir, en conflicto la protección y también el garantizar el derecho a la libertad de expresión. Entonces, creo que
el programa de hoy, lo que queremos es poner la mirada en esas recomendaciones que se han hecho en el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos, tratar de cumplirlas, porque Honduras sí está en la obligación de cumplirlas, de tomar cada una de esas recomendaciones que se nos han hecho y ver cómo se pueden cumplir esas recomendaciones, cómo se puede en este contexto, ¿verdad?, electoral, poner un poco más de énfasis en esa libertad que tienen los medios de comunicación y todas las personas, ¿verdad?, a expresar su opinión. Pues ahora mismo también hemos visto el tema de la religión y cómo las iglesias han estado pronunciándose, haciendo una caminata. Eso también es permitido en estas libertades que Honduras pues se ha obligado a cumplir. El derecho que tienen las iglesias a poderse pronunciar, a poder dedicarse a eso, ¿verdad?, a promover la oración y promover la creencia en Dios. Miren. Creo que es muy importante entonces que vayamos viendo cuáles son esas acciones que podrían, y las recomendaciones que han hecho el relator, que han hecho los comités en relación con este derecho. Muy bien, muy bien. Les voy a recordar que hoy se va a dilucidar en los tribunales de justicia la situación de Perfecto, Antonio y Arcadio. Cuando leo estos tres nombres, por favor, con respeto, pero es que solo me acuerdo de Gaspar, Melchor y Baltasar, sinceramente. Y si alguien se ha sentido sensible con este símil, con esta comparación, me disculpan por favor, pero siempre que estoy leyendo los tres nombres de los supuestos terroristas que se quisieron, miren que utilicé la palabra supuesto, tronarse a Xiomara Castro, porque la imputación es que querían conspirar contra Xiomara también y derrocarla y matar a Mel y provocar una convulsión previo a las elecciones. Pues ellos, sus familias están pendientes, porque hoy se va a tomar una resolución en relación a ellos. Y miren lo que decía la hija de Antonio Catán. Ella admite que su papá en unos chats escribió unas cosas, pero entre amigos de la Salle, de la generación vieja, que jamás se imaginó, aunque ella le decía, deja de andar diciendo esas cosas. Pero su papá con sus amigos generacionales de la Salle escribía cuestiones. Y ahora ella pide perdón al pueblo hondureño, al Estado de Honduras, porque considera que fue una actitud incorrecta la de su padre, pero jamás con el ánimo de matar a Mel Zelaya, derrocar a Xiomara o provocar una crisis. Dice que su papá no conocía a los otros dos, a Perfecto y Arcadio. No los conocía. Escuchemos a la hija del señor Antonio Catán, por favor. El audio y las expresiones de don Antonio Catán sí existieron, pero no como parte de un plan terrorista para atentar contra el expresidente Zelaya, asegura TN5 su hija, al revelar que su padre cometió el exabrupto en un grupo de WhatsApp de exalumnos de la Salle, del cual ni Perfecto ni Arcadio forman parte. Nunca fue un audio en el cual estaban incluidas las otras dos personas. Esto fue un audio de un grupo de ex-lasallistas, pues que son sus ex compañeros del colegio. Y pues sí, el audio sí se envió como una broma de mal gusto, por la cual pues yo ya regañé a mi papá, y o sea, porque tal vez no es la forma de expresarse, pero honestamente yo les pido una disculpa a todas las personas que se sienten afectadas directamente por este audio. Lo más probable es que del grupo se filtrara el audio y el chat, aunque no se sabe con qué intenciones, lamenta Giselle Catán,
quien no comprende cómo 3 personas de la tercera edad, que nunca en su vida se habían visto las caras, serían capaces de estructurar un plan terrorista para matar al político con mayor poder en el país. Sería justo que los 3 señores salieran en libertad el día de hoy, porque de lo que se les está acusando es algo pues completamente impensable. O sea, son 3 señores de la tercera edad, básicamente los 3, bueno, mi papá tiene 54 años, pero los otros 2 son señores de la tercera edad, que si usted los ve físicamente no son personas que parecen que pueden crear un complot contra pues el que se está viendo afectado, ¿verdad? Ahora no les queda de otra más que darse porras mutuamente para afrontar el proceso legal que enfrentan. En el caso de don Antonio, una bebé de 2 años y un adolescente de 15 lo esperan en casa. O sea, él tiene una bebé de 2 años que pues le dedica su tiempo a ella porque es su bebé, realmente, y a todos sus hijos, los demás, nos formó, nos regaló la educación, que es lo más importante en este país. Pero pues todavía tiene una niña de 2 años y tiene también un adolescente de 16 años, los cuales lo necesitan y dependen 100% de él. Hasta ahora el supuesto trío terrorista permanece tranquilo, porque todos están conscientes que son inocentes de lo que se les acusa, destacó su hija. Bueno, lección, miren, cuidadito. Por mucha confianza que ustedes tengan en quienes integran un chat, cuidado con expresiones, con audios, con videos, con mensajes. Miren lo que le ha pasado al señor Antonio Catán. No se fíen de nadie. No se fíen de nadie. Maldito el hombre quien confía en el hombre. ¿Dónde está ese mensaje? ¿En qué bestseller? ¿En qué libro? La Biblia. Está en la Biblia, inspiración divina. Maldito el hombre quien confía en el hombre. Jeremías 17:5. ¿Quién creen que me pasó la información? Lucecita. De estar enojada, Lucecita, conmigo, no me pase esa información, que lo busque él. Maldito el hombre quien confía en el hombre. Lección. No se fíen. Miren lo que le está pasando a este señor. ¿Me? Y hoy se va a determinar si los dejan en libertad o los encierran. Sí, Renato, usted está con 2 exfiscales, entonces, que todo lo que pasa por nuestras mentes, en realidad que ese caso, no conocemos nosotros todo el acervo probatorio que hay, pero en principio tiene que estar un bien jurídico protegido, fuertemente amenazado, para que pueda un juez valorar y darle al juez los suficientes indicios como para dejar a estas personas sometidas a un proceso penal. Tiene que ver obviamente ese concierto, toda esa trama, el plan, si ese plan realmente era realizable, era ejecutable, armas y todo lo demás. Confiamos en el Poder Judicial. Yo, como una operadora de justicia que fui por más de 2 décadas, realmente creo en que tenemos jueces formados, independientes, digamos, imparciales, y que van a valorar cada uno de esos puntos. El requerimiento fiscal a la audiencia de hoy y los fiscales deben llevar la mínima prueba para poder acreditar el hecho, pero también que ellos son responsables de la comisión de ese delito. Tienen que llevar suficientes elementos de prueba para que el juez pueda no dar un sobreseimiento. Yo no sé todas las pruebas que hay en concreto, pero sí he visto... La interrumpo, las que hay y que dice el fiscal que son irrefutables son los audios que escuchamos el otro día. Por favor, productor, buscar los audios y los mensajes en chat de compañeros del de la Salle. Es lo que hay. Esas son las pruebas irrefutables sobre las que el juez va a determinar hoy si los manda para donde los tiene, privados de su libertad, o los libera. Y me lleva obligadamente a una pregunta, y es si esas escuchas realmente están autorizadas por un juez, porque pues si es que el artículo 100 de la Constitución, si mal no recuerdo,
también es un derecho fundamental, el derecho a Violabilidad de las sí, comunicaciones. de las comunicaciones, a la privacidad de las comunicaciones. Y claro que se pueden escuchar comunicaciones, pero tiene que haber una autorización de un juez. Por lo menos el audio del señor Catán ya dijo la hija, admitió la hija que él lo metió en un chat. Que lo transmitió en un chat, sí. Y que alguien, no saben quién del chat, se lo envió en un sobre ahora en agosto al Ministerio Público. Si esta denuncia es reciente, si esta denuncia del Ministerio Público sale un día después de que la Pambondi dijo allá que en Honduras se permitía el paso de narcoavionetas porque sobornaban a algunas autoridades para que no las detectaran. Al siguiente día a las 8:40 sale Joel, el fiscal, con esta denuncia. Yo creo que en la historia de Honduras esta es la denuncia que más rapidito ha procesado el Ministerio Público. Sí, bueno, Renato, sí, bueno, yo estoy completamente de acuerdo con Nora. Confiamos en que las autoridades judiciales van a examinar los elementos que la Fiscalía está obligada a presentar, pero yo lo voy a contradecir en algo. Tiene toda la libertad. Porque estamos hablando de libertades. Nadie puede ser perseguido por sus opiniones, ¿verdad? O sea, es decir, tener una opinión y en esta observación del Comité de Derechos Humanos sobre el derecho a la libertad de expresión es claro. Inclusive la libertad de opinión que está dentro de la libertad religiosa, nadie puede ser molestado ni perseguido por sus opiniones, por más que no le gusten a quien no le gusta. Aunque esa opinión diga, voy a matar a alguien o hay que matar a fulano. No, porque Nora lo acaba de explicar. Usted no me está contradiciendo, No, es que yo creo en lo que está diciendo, lo defiendo. Nora lo acaba de explicar Sí. muy bien. No basta con haber emitido o haber expresado una opinión para decir que se ha cometido un delito de peligro, porque hay excepcionalmente nuestra legislación penal castiga estos delitos de peligro y son precisamente estos delitos que tienen que ver con un magnicidio en donde los actos preparatorios son punibles, pero esos actos preparatorios no basta con decirlo, tienen que haber elementos que refuercen que hay una intención realmente de llegar a consumar un resultado. Entonces, estos son los elementos que la Fiscalía tendrá que probar y que los jueces tendrán que valorar, pero yo creo que es importante dejar bien reafirmado que las opiniones no son objeto, nadie puede ser perseguido por una mera opinión. Estaba pensando en una obra que siempre se cita cuando se quiere hablar del absurdo al que puede sumergir la justicia a algunas personas, y este libro de Kafka que se llama El Proceso, en donde es perseguido y no entiende por qué. Entonces yo no sé si estas personas se sienten como en ese libro, porque en principio, si solo fueran esos chats, si solo fueran esos audios, yo personalmente, pensando en mi... De ser juez. No, si hubiera sido fiscal... O fiscal, sí. A mí no me habría alcanzado. Claro, yo he sido siempre fiscal de derechos humanos y muy exigente con el tema. A veces se me ha acusado de garantista, pero yo personalmente no me hubiera ido solo con esos elementos. Y de haberle ordenado el fiscal general, su jefe, tiene que presentar eso usted. Nunca recibí órdenes yo de ningún fiscal general. ¿Quién fue el fiscal general o los fiscales generales cuando usted estuvo en el Ministerio Público? Orellana, Leonidas Rosa Bautista, don Ovidio Navarro y Luis Rubí. Wow, sí pasó 4 fiscales generales. ¿Y cómo hacía usted? Porque me imagino que alguna vez le dijeron, Sandrita, presente esto contra. Mire, yo creo que, y aquí creo que Nora me va a secundar, nosotros entramos al Ministerio Público en un momento en donde Edmundo Orellana tuvo la visión de reclutar personas jóvenes. De hecho, a él se le hacía burla porque los fiscales éramos muy jóvenes. Recuerdo una caricatura que era Edmundo Orellana con unos bebés y decían, a ver mis fiscalitos cómo van esos casitos, ¿no? Y, en los tiempos de Calleja, cuando se presentaron imputaciones contra Calleja. Y nosotros entramos, esa generación de fiscales, entramos por examen al Ministerio Público, fuimos capacitados. Ese primer periodo de Edmundo Orellana fue mucho de capacitarnos. También hubo un modelo en donde veíamos a nuestro alrededor que los fiscales que incurrían en conductas ilegales salían del Ministerio Público, fuimos testigos todos de eso. Entonces yo creo que hubo
un liderazgo de Edmundo Orellana de formar esos fiscales en Sí. esa integridad y de empoderarnos. Me acuerdo que el presidente de la Corte en ese entonces se decía en los corridos de que los fiscales ninguneábamos a los jueces y que Edmundo Orellana alentaba a que eso ocurriera y que inclusive el presidente de la Corte de entonces había dicho, el juez que yo me entere que se deja ningunear de un fiscal, se va. Entonces yo creo que fue una formación. Entonces cuando llegaron los siguientes fiscales, nosotros estábamos empoderados por las capacitaciones Sí. que habíamos tenido, porque había un sistema de carrera, y recuerdo que Nora y yo nos opusimos, siempre lo comentamos porque fue algo que hicimos juntas, cuando el fiscal general quiso apoyar que se revisara la edad imputable, que se bajara la edad para la imputación, y Nora en ese entonces era la fiscal de la niñez, y le expresó al fiscal general que ella no iba a apoyar esa posición, que le iba a contradecir. Yo era fiscal de Derechos Humanos y secundé la posición ¿Le de dijo al Nora. fiscal Sí, general sí, es sí. usted? Sí. Óiganme, les voy a decir algo. Yo vivía como periodista, cubriendo ese Ministerio Público, porque viví la época de Josué Elí Zúñiga, ¿lo recuerdan ustedes? Aquel exagente de la DNI que denunció en San Pedro Sula que agentes de la DNI salían en una moto roja a cometer actos delincuenciales y a matar gente. Y Elí Zúñiga me pasaba toda la información y la transmitía en exclusiva para Radio América. Y luego es que la Cruz Roja, recuerdan ustedes que ahí se fue a refugiar Elí Zúñiga. ¿Cuántas cosas surgieron de ese tiempo, de esa denuncia de Elí Zúñiga? CONADE, de ahí surgió. Sí. En tiempos de Callejas. Ministerio Público. Sí. Ese fue el contexto del Ministerio Los Público. primeros casos de la Fiscalía. Les de voy a Derechos decir Humanos. algo. Aunque eran los bebés o las bebés de Mundo Orellana, fue la mejor generación de fiscales que ha tenido el Ministerio Público. Yo que he vivido esos tiempos. No por adularlas, no tengo por qué adularlas. Ustedes son gente muy autocrítica, no necesitan de que las adulen. Sí necesitan felicitaciones. Para mí fue la mejor generación de fiscales, hombres y mujeres. Gracias. Sin demeritar que posteriormente han salido buenos fiscales. Pero mi gran pregunta hoy, y no me he olvidado de Perfecto, Arcadio y Melchor. No me he olvidado, falta todavía ahí una conclusión. Pero lo que están diciendo ellas se presta para una gran pregunta. ¿Qué fiscal del Ministerio Público en este momento tiene el valor de desafiar al fiscal general y decirle, a mí no me mande a imputar, porque eso no tiene pies y cabeza? Renato, y A es mí que- no me mande a generar una imputación, porque eso es estrictamente una herramienta política. Usted es un instrumento político y está haciendo eso porque es un instrumento político. Yo no sé si con esas palabras le respondería Sandra Ponce o Nora Urbina a un fiscal con la personalidad de ellas. Pero me están diciendo que al mismo mundo le dijeron, no coincidimos con esto, y me pregunto, ¿qué fiscal tiene el valor ahora de desafiar al Ministerio Público, a su jefe superior, si siente que su jefe es un instrumento político, que es un instrumento partidario? Y no van a creer que me estoy refiriendo a Joel Zelaya, pero solo estoy poniendo escenarios de la calidad de fiscales que han pasado ahí por el Ministerio Público. Sí, bueno, en realidad no fue al doctor Orellana. El doctor Orellana nos formó, nos seleccionó porque hubo con CADER todo un proceso de selección. Fue un fiscal general posterior. Bueno, es que Roy Medina. yo estuve... No, Luis Rubí. tampoco. Ah, Luis Rubí fue. Pero, Ah, Luis Rubí. pero fíjese que trabajamos con distintos fiscales generales, hubo mucho respeto en doble vía y lo bueno de todo esto es que los fiscales conocen la ley y hay un mecanismo para de manera muy respetuosa decirle al fiscal general o al director de fiscales a través de un escrito razonado: mire, no comparto este criterio. La ley del Ministerio Público da ese mecanismo. No comparto este criterio por estas y estas y estas razones. ¿Qué debía hacer el director de fiscales? Bueno, agarrar ese escrito y decir, no, pues este fiscal no está de acuerdo, porque este fiscal me fundamenta una posición, y pasarle el caso a otro fiscal. Pero si ese otro fiscal mantiene la posición de este fiscal, que seguramente va a ser una
posición basada en ley, podrían no encontrar entonces un fiscal Correcto. para que pueda llevar ese Nora, caso y no a le los quitaron tribunales. esa potestad al director de fiscales. Ahora quien da la última palabra es el fiscal general, ¿no recuerda? Sí, Sí, hay dos subdirectores y hay un director desde los últimos tiempos. La quitaron cuando el director no estaba en la línea política del fiscal general. Le quitaron esa potestad de ser el primero que revisara cualquier requerimiento que presentarían los fiscales. Yo no sé ahora si... Mire, Renato, yo como fiscal de carrera, como una mujer formada en derechos humanos y conociendo toda la estructura también organizativa del Estado, le digo que el Ministerio Público es urgente despolitizarlo. Mire, definitivamente, ¿qué ciudadano puede dormir tranquilo pensando en que hay un Ministerio Público politizado? Claro. No es posible. Nora, se han Creo renunciado que- como 20. En un periódico leí hace poquito que han renunciado como 20 fiscales. Me imagino que por este mismo ambiente que estamos y narrando. mire, la politización creo que de alguna manera ha estado en el Ministerio Público, pero ha habido mucho respeto en el pasado por el criterio fiscal. Yo me sentí una fiscal respetada, una fiscal escuchada cuando yo planteaba un criterio. De hecho, en esa ocasión donde hubo una discrepancia con el fiscal general, yo le dije, mire, por esto, y al final el fiscal estuvo Escuchó. en Escuchó. absoluto acuerdo conmigo. De hecho, tengo muy buena relación con él, hay muchísimo respeto aún al día de hoy. Yo creo que esto es de que pues haya en el Ministerio Público suficiente criterio como para decirle a su superior, mire, esto no está correcto porque aquí tenemos estas y estas. Por ejemplo, en ese caso de estos 3 señores, mire, la intención de cometer un delito es también un requisito. Si no hay la intención de cometer un delito, sino lo que hay es un chiste, es una broma, simple expresión es una changoneta, natural, mire, changoneta, no sí. tendría por qué, Sí. porque ese es un elemento esencial, que haya una intención real de cometer un delito. Por eso es que la gente cree que ese requerimiento fue un distractor, porque horas antes Pamela Bondi o Pam Bondi había dicho lo que ya sabemos, que aquí sobornaban autoridades el gobierno de Venezuela para no detectar narcoavionetas que pasaban por territorio hondureño para el norte. Apareció a las 8:20 el fiscal del siguiente día. Toda la gente dijo, ese es un distractor. Nadie quiere que maten a Mel Zelaya en Honduras, se los digo. Alguna gente, de manera chabacana, como dice, puede pensarlo. Pero en el corazón de los cristianos hondureños que han demostrado con esa caminata que son el 90 y tanto %, nadie quiere que se mate a ningún líder político. Renato. Nadie quiere que nadie interrumpa o irrumpa el mandato que tiene Xiomara Castro de 4 años. Nadie lo quiere, nadie lo quiere. Por lo tanto, por eso es la percepción de la gente, que a la hora que surgió ese requerimiento fiscal, solo fue un distractor por lo que había dicho Pamela Bondi. Solo permítame, Sandra, porque me estoy atrasando con las pausas Sí, comerciales. no, solo quiero decir que Sí. el hecho de pensarlo no es delito en este Bueno, país. y usted me lo está recalcando Y desde ya pensar ratitos. es un Correcto. derecho que está protegido. Entonces, eso Está tiene bien. que quedar claro. Está bien. Tienen que demostrar los fiscales Que Guaco que es no solo lo pensó, sino que lo estructuró con maledicencia para, en efecto, Ejecutar. ejecutar. Bueno, yo no sé qué jueces van a tomar esa decisión hoy, pero me interesa el criterio de estas 2 exfiscales. Pero por lo que yo colijo de sus declaraciones, sin tener ustedes los expedientes completos malos que dije yo, que las pruebas irrefutables que dice el Ministerio Público que tienen son esos audios, ¿los tenés, Carlos? Los audios y los chats. Pero ellas dicen, más allá de lo que ellos pudieron decir, tiene que argumentar el Ministerio Público que tenían en efecto un plan malévolo estructurado para ejecutar la muerte de Mel y conspirar contra Xiomara. Y el juez con independencia debe ver también esas pruebas que le presenta el Ministerio Público. Si no, en 5 o 6 horas, Gaspar, Melchor y Baltasar van a estar en libertad. Estos fueron los audios.
y ya luego vamos con las pausas. No crean que me he olvidado del tema central, jamás. Lo que pasa es que yo sabía que había que crear este ambiente por muchas razones que se las voy a explicar en privado. Los audios vamos a perder todo. Pues todos vamos a perder, pero si no paramos el país, esa gente, vamos como Venezuela. Desde ahorita se los digo, brother. Esta gente ahorita vengo de una institución y están pendejos, con nuevas disposiciones, se las inventaron ahorita. Entonces, si no paramos el país, si los empresarios están pensando primero en la economía y en el pisto, estamos hechos pija. Todo se arregla matando ese hijo de la gran puta de Mel Zelaya, hermano. Hay que matar a ese hijo de puta, brother. A mí me vale verga que vean lo que soy. Hay que matando el perro se acaba la rabia, hermano. Tono, ¿sabes qué es lo que pasa? Vaya, en el caso mío, yo estoy en todas las instituciones presentando trámites y ahorita me la acaban de decir. Ya está el plan, loco. Ya está el plan. Vamos a comer mierdas hasta saciarnos en este país, hijo de puta. Si no lo paramos el país, no hacemos nada, Tono. Nada hacemos. Tenemos que sacrificarnos todos, cerrar el país por completo, ni verga, nadie va a trabajar a ver cómo se sostiene el gobierno. Un mes te pongo y el gobierno cae, ¿no? No, mis hijos no tienen cerebro, brother, para pensar tanto. Si solo es de matar a ese hijo de puta y se desaparecen, eso todo ese relajo de ñángara, brother. Se desaparecen, brother. Es rapidito, sí. Matar a ese hijo de puta, más, brother. Ya no vuelven a hablar ni a ver, pues. Por eso hay que meter preso a Romeo Vázquez Velázquez, pues, porque se cagó y no lo mató. Y la orden era matar a ese hijo de puta, brother. Cuando lo sacaron en el 2009, esa era la orden, matarlo, brother. Y mira, ahí lo dejaron vivo, brother. Anda jodiendo otra vez ese imbécil, brother. Esto es parte de la carga probatoria. Sí, esa es la carga probatoria. Ahora, no me sorprende su criterio, Sandra, no me sorprende. Pero yo sé que es bien amplio el criterio, la doctrina. Usted me dice, no solo basta decir esas cosas, porque cuando uno escucha esas expresiones son pesadas. Son pesadas. Ay, pero la doctrina dice que no solo basta decirlas, sino tener evidencias que en efecto no era chabacanería, momentos emotivos de esa gente, sino que tenían un plan estructurado para ejecutar lo que estaban diciendo. Voy a la pausa comercial y ahora sí, no sé si ya pasé el BTR. No lo he pasado. Con ese BTR terminaríamos. Que hoy el juez o los jueces van a decidir si a estos hombres continúan en el mamo o los dejan en libertad. Las horas se hacen eternas para Perfecto, Arcadio y Antonio, los tres hondureños de la tercera edad acusados de planificar un atentado contra el expresidente Manuel Zelaya, luego que la resolución de audiencia inicial quedara fijada hasta para este miércoles en la tarde, después de 2 maratónicas jornadas previas. La carga probatoria ha sido extensa, han evacuado testigos, pericias y prueba documental, la cual pues tiene que ser debidamente analizado por el juez y las partes procesales. Tras desarrollarse las conclusiones de audiencia inicial, los imputados finalmente pudieron abrazar a sus familias después de varios días de angustia, mientras sus defensas legales se hicieron un nudo al argumentar que aparte de violarles el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión, nunca hubo un complot porque ninguno de los supuestos conspiradores se había visto antes. Se ha hecho evidente, ¿verdad?, como apoderados de ellos, que los señores ni se conocen, ¿verdad? Yo puedo decir, aparte de ellos, que no es posible que 3 personas que son muy amigables, muy sociales, se les esté imputando un delito de esta categoría. Las expresiones utilizadas fueron groseras y de mal gusto, reconoce el apoderado legal de Antonio Catán. No obstante, la realidad es que las mismas se escuchan seguidos en eventos masivos, afirmó. Estas frases las escuchamos en el Estadio Nacional a cada rato. Entonces, el Ministerio Público yo creo que no podría imputar y meter preso a tanta gente que a veces en forma de broma lo dice, porque esto es así. El Ministerio Público acusa a esta presunta estructura criminal de actos punibles graves y asociación terrorista. Sus pruebas irrefutables son 5 audios y 3 capturas de pantalla en grupos de WhatsApp, donde ninguno de los 3 llegó a coincidir.
El tráfico es presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. 8 de la mañana en punto. A esta hora del día el tráfico vehicular lo conoce usted en frente a frente. Nos ubicamos en el Boulevard Juan Bosco. Este bulevar, si usted viene de la Villa Olímpica de la Esperanza, mire usted el tráfico vehicular que usted se va a enfrentar a esta hora del día. Esta cola o esta fila de vehículos llega hasta Casa de Gobierno o el Centro Cívico Gubernamental. Así que téngalo en cuenta, amigos televidentes, si usted viene de la Vía Olímpica y se dirige hacia Casa de Gobierno o el Centro Cívico Gubernamental a esta hora del día cuando son las 8 de la mañana. El tráfico vehicular, Tony Munguía se los ha informado. Para Frente a Frente, buenos días. El tráfico fue presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Carrión. Desde que comienza el día, tu estilo tiene que destacar. En Carrión encontrás moda para cada momento. Descubrí lo nuevo y viví tu estilo en Carrión, donde la moda siempre va con vos. Redes Sociales es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Gracias por sus mensajes, escribe un televidente. Ni cuando un estadio entero gritaba fuera Jo y el tal cual es la ruta sacar al HP se pusieron tantos moños como estos zurdos. Esa plática se repite en cada barbería, billar, estanco e incluso oficina de gobierno, porque las he oído. Es el sentir del pueblo con cada gobierno de turno. Son rápidos, furiosos y ridículos, escribe Gumercindo Hernández. Ya no tenemos derecho a la expresión ni a la privacidad en este país. Antes se revolvían con que el gobierno los estaba escuchando ilegalmente. ¿Qué? ¿Ahora es legal eso? Álvaro Maldonado escribe: quien no le ha deseado eso a cualquier presidente corrupto o se ha expresado así. Cortinas de humo, ¿será que van a meter presa a toda Honduras? Y Miguel Zelaya escribe: buen día, mire Renato, ya se sabe que eso es una sacada del oficialismo en desviar la atención. Declaraciones del fiscal general de Estados Unidos y toda la problemática de Sedesol. Ahí le comparto pruebas del Ministerio Público y Joel Zelaya. Sigo esperando actúen sobre becas que robaron estudiantes de la UNAY. Escriben a través de WhatsApp: frente a frente con invitadas de lujo, 2 abogadas de los tiempos dorados del Ministerio Público con las que trabajé hombro a hombro. Saludos, abogada Nora Urbina y Sandra Ponce, se mantienen hermosas y vigentes, grandes seres humanos. Felicidades, con cariño, Fátima Ulloa escribe ese mensaje. Otra opinión: mi amigo licenciado Renato Álvarez, hoy en día los fiscales del Ministerio Público no los dejan tener criterio o autonomía, actúan como robots, tienen que hacer lo que les dicen los superiores. Otro mensaje: el doctor Adalí Rodríguez, abogado hondureño, escribió en sus redes algo muy interesante al respecto de este caso, comentando que en caso de decretarse auto de prisión a esos 3 señores, ello entraría en completa contradicción con la teoría de la imputación objetiva de Klaus Roxin. La imputación objetiva responde a la pregunta: ¿es razonable atribuirle a una persona la responsabilidad por las consecuencias de su acción, considerando si esa acción generó un riesgo que no debía ser generado y si ese riesgo se concretó en el resultado? Sandra Ponce, y respalda aquí Nora Urbina también, correcto. Sí, es el mismo criterio. Bueno, ¿saben qué? Nos está llamando Héctor Longino Becerra. ¿Quién es Héctor Longino Becerra? Carlos, el secretario de Derechos Humanos. Ya sea para respaldar lo que están diciendo aquí Sandra Ponce y Nora Urbina o para discrepar de ellas. Terminemos con la sección, por favor, Lucecita. Dice otro televidente: si por los comentarios que hicieron estos 3 ciudadanos iremos a la cárcel, necesitaríamos una cárcel de 112.777 kilómetros cuadrados en Honduras. Vamos a ver, dice: buen día, licenciado Renato. Parece que cuando tiene temas muy importantes la señal se corta cada rato y a estas alturas del siglo XXI no puede ser que una
que una de las televisores con más recorrido esté fallando tanto. Bueno, las personas que tienen este tipo de problemas pueden enviar la cablera. ¿Necesita abrir? Vamos a ver. Y se quedó congelada la imagen de, vamos a ver, ahí está hablando Nora Urbina y se quedó congelada. ¿Qué cable es y de dónde es? Sí, bueno, pero reclámenle las cableras donde ustedes están suscritos en todo caso. Pero puede ser que sea un problema técnico también, es que esto así es. Vamos a ver otra opinión. Mis felicitaciones para las dos profesionales que están en su programa. Yo fui fiscal del Ministerio Público en los primeros años de esa institución y coincido totalmente con ellas en cuanto a la calidad de los fiscales al inicio del Ministerio Público. Fuimos capacitados y formados debidamente. A la vista está el profesionalismo de las abogadas Urbina y Ponce. Saludos a ellas de parte de Liliana Arone. Escribe la televidente, muchas gracias. Siga opinando, también hágalo a través de nuestra cuenta en X. Redes Sociales fue presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Banco Atlántida, número 1 en depósitos. En Banco Atlántida, tu esfuerzo está seguro. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. El periódico digital tunota.com destaca en su principal portada: radares apagados en Palmerola. Matt Gaetz advierte riesgo para Estados Unidos. Más coca y más corrupción. Radiografía del narco en Honduras. Un informe de Estados Unidos pese a más decomisos en 2024. El narcotráfico sigue adaptándose en Honduras y aprovechando corrupción y redes criminales. Honduras aceptará migrantes extranjeros deportados bajo plan de Trump, según CBS. Presidenta Castro dialoga con Colin Hoy sobre seguridad, defensa y migración. Entre otras noticias, matan a mujer frente a su esposo e hija por no ceder paso a otro conductor. Estas y más noticias en tunota.com. Hoy en tu nota fue presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Banrural. ¿Sos pequeña o mediana empresa? Con la tarjeta Pyme Amigo Banrural Mastercard accedes a una línea de crédito flexible y mentorías personalizadas que impulsan tu negocio. Continuamos con Frente a Frente, gracias a Pacasa. Activa el modo Mochila On y recibí hasta 40% de descuento al presentar tu lista escolar. Vamos a hablar de libertad de expresión. Claro que vamos a hablar. Miren que ya sacamos 3 pausas comerciales. Ya estamos al aire. Sacamos 3 pausas comerciales. Pero el momento que hemos tenido, la hora 15 minutos anterior, miren, mujeres hoy en Frente a Frente, solo mujeres. A mí me critican porque solo hombres vienen aquí. Por eso me parece un día histórico que estén 2 mujeres orientando a la opinión pública. Miren que ha reaccionado el Ministerio Público y Héctor Longino Becerra. No sé si coinciden o discrepan de ustedes, pero lo vamos a sacar al aire. Y después nos iríamos a una pausa y vendríamos ya con el tema que anunciamos, que es el tema central. Primero con el ministro Héctor Longino Becerra. Buenos días, Héctor. Sabes que conocí a tu padre, ¿verdad? Entrevisté a tu padre, lo entrevisté. Coincidí en muchas cosas de los desaparecidos con tu padre. Y hoy está el hijo aquí reaccionando ante este asunto, ante esta temática que en Honduras prima siempre por la pobre institucionalidad histórica que hemos tenido. Adelante, don Héctor Longino Becerra. Muchas gracias, Renato, por la oportunidad
que nos brinda de poder participar en Frente a Frente. Buenos días también a la abogada Nora Urbina y la abogada Sandra Ponce. Yo efectivamente concuerdo con algunas de las opiniones, ¿verdad?, que han vertido las dos panelistas el día de hoy, y particularmente en el tema, ¿verdad?, de que Honduras debe de ser respetuosa del derecho internacional. Y efectivamente, ¿verdad?, en nuestro gobierno, Honduras ha asumido con mucha responsabilidad las sentencias, ¿verdad?, que se han emitido en los órganos del sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Particularmente nos referimos, por ejemplo, a la instalación de la Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el cumplimiento de sentencias internacionales en los casos de la Comunidad del Triunfo de la Cruz, la Comunidad Garífuna de Punta Piedra y la Comunidad Garífuna de San Juan. También hemos asumido con mucha responsabilidad, ¿verdad?, un acto público de reconocimiento en cuanto a sentencias como el caso de Vicky Hernández, el caso de Herminio Veras, el caso de los buzos de La Mosquitia, el caso Gutiérrez Navas, ¿ya? Y también el acuerdo de solución amistosa en el caso de Pedro Magdiel Muñoz en 2024, ¿no? Pero también, ¿verdad?, se realizan acciones importantes, por ejemplo, desde la Secretaría de Derechos Humanos, en lo que se refiere a la armonización de nuestras leyes con los estándares internacionales, ¿no? Es decir, por ejemplo, se trabajó en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional, que tienen a bien remitir algunos anteproyectos de ley para que sean remitidos, ¿verdad?, para que sean revisados por la Dirección de Convencionalidad Jurídica y que podamos hacer algún análisis jurídico referente a si ese anteproyecto está en consonancia con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. En relación a los dos informes que se han mencionado, efectivamente conocemos de esos informes, conocemos también, ¿verdad?, de las recomendaciones tanto del Consejo de Derechos Humanos como también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? En noviembre próximo el Estado de Honduras pues entrará en diálogo con este organismo internacional en materia de derechos humanos, ¿verdad?, donde pues presentará, o mejor dicho, ya presentó nuestro informe en el marco de las recomendaciones del examen periódico universal, ¿verdad?, en los últimos cinco años, ¿no? Y si uno compara este informe con informes anteriores, nos vamos a dar cuenta que hay grandes avances en materia de derechos humanos en el país. Por supuesto, yo quiero dejar claramente establecido que un país no se construye en 3 años y medio y que cada gobierno debe hacer aportes significativos, ¿verdad?, al fortalecimiento de los derechos humanos. Y eso es importante porque el tema de garantía de derechos humanos, como bien se dijo ahí, ¿verdad?, es un elemento clave, ¿verdad?, para el fortalecimiento de la democracia, así como lo es el fortalecimiento del Estado de Derecho y así como lo es también el derecho a la participación ciudadana. Dentro de los informes que se mencionaron, la abogada Urbina mencionó el tema del Mecanismo Nacional de Protección, ¿no? Nosotros recibimos el Mecanismo Nacional de Protección, ¿verdad?, con 12 personas, por ejemplo. ¿Ya? Hoy el Mecanismo Nacional de Protección tiene 32 personas profesionales,
¿ya? Que tienen formación en derechos humanos, que han sido incluso capacitados por el Alto Comisionado de Derechos Humanos, el programa Pro Derechos de la Unión Europea que finalizó recientemente, ¿ya? Pero además, nuestro gobierno, paulatinamente en estos 3 años y medio, ha aumentado el presupuesto del Mecanismo Nacional de Protección y en esa medida, ¿verdad?, se han ido implementando algunas medidas de protección que estaban rezagadas, ¿no?, en gobiernos anteriores. Por supuesto, repito, ¿esto es suficiente? No es suficiente, pero estamos trabajando para continuar fortaleciendo el Mecanismo Nacional de Protección. Un Mecanismo Nacional de Protección, ¿verdad?, que no tenía un sistema de control de la información, un Mecanismo Nacional de Protección que no tenía un sistema informatizado o automatizado para el manejo de la información confidencial de los beneficiarios del sistema, un Mecanismo Nacional de Protección que no tenía protocolos de actuación y que ahora sí los tiene, un Mecanismo Nacional de Protección que trabaja más en el territorio que en la oficina central en Tegucigalpa. Entonces sí estamos trabajando en esos temas que nos parece que son fundamentales y por supuesto este tipo de acciones serán informadas, ¿verdad?, en su oportunidad a los organismos que han realizado pues estas observaciones que nos parecen sumamente importantes. En el tema de libertad de expresión, podemos manifestar, ¿verdad?, que existe libertad de expresión en el país. Por supuesto, podrán haber, digamos, algunos hechos que a mi juicio son hechos aislados y que no se pueden considerar como una política estatal de represión, de persecución al gremio periodístico y mucho menos, ¿verdad?, a la ciudadanía hondureña, al pueblo hondureño, ¿no? Ok, gracias Héctor Longino. Bueno, Héctor se está refiriendo a las participaciones que ustedes tuvieron entre 7 y 7 y media. Y él valora los logros que, según él, se han tenido. Pero miren, como ha dado un giro el programa, me gustaría que ustedes, de manera breve, en función de lo que dice Héctor Longino Becerra, me den una opinión, así, sucinta, porque está Yuri Mora, y Yuri quiere referirse al caso del que ustedes están hablando, de Gaspar, Melchor y Baltasar. Perdón. No, de Arcadio, Perfecto, y Antonio. Ya va a hablar Yuri Mora de eso. Pero en este asunto de derechos humanos y libertades, de manera sucinta, ex fiscal Sandra Ponce, ¿qué tiene que comunicarle a Honduras? ¿Como crítica hacia el gobierno o como fortaleza del gobierno? Sí, gracias, Renato. Bueno, yo creo que muchas gracias a la intervención del ministro. Efectivamente, los logros que él acaba de mencionar están reflejados en el informe. Sin embargo, específicamente sobre libertad de prensa, yo quiero llamar la atención, por ejemplo, algo que la relatora dijo, y lo dijo en mayo del 2024, y es que observó, dice, alarmada, que ante las crecientes críticas de la sociedad civil y los medios de comunicación sobre la falta de acción en materia de derechos humanos, el gobierno ha tendido a calificar dichas críticas de noticias falsas y desinformación. Entonces, acá es importante, yo creo, notar las observaciones y el lenguaje que la relatora usa cuando dice que está alarmada. Estamos en el 2024, este informe es del 2024, estamos 2025, estamos en un contexto electoral. Entonces, yo creo que es importante recordar el alcance de las obligaciones del Estado. El Estado tiene que respetar, esto implica que se abstenga de, digamos, hacer actos de hostigamiento que se mencionan en todos los informes, actos de hostigamiento como cuando se utilizan los medios para descalificar las opiniones de otros, cuando se utilizan los medios para descalificar
a la prensa. Recientemente vimos unas pancartas en los alrededores de la universidad. No sé si el productor tiene esas fotografías para que las se exhibían periodistas. Incluya. Honduras, y lo dicen los informes tanto de la Comisión Interamericana como de la relatora y el Comité de Derechos Humanos, es uno de los países en donde los periodistas están más expuestos. Entonces, concitar, hacer este tipo de descalificaciones exacerba ese clima de vulnerabilidad hacia los periodistas y hacia los comunicadores sociales. Entonces, el Estado está obligado no solo a no actuar para exacerbar ese clima, sino a prevenir ese clima. Personalmente creo que el tema de las pancartas, sin prejuzgar quién es el responsable de haber colocado esas pancartas, debe ser objeto de una investigación. La Corte Interamericana lo ha dicho en diferentes sentencias, que cuando no se investiga, cuando se propicia un clima de impunidad, entonces también se eleva esa situación de vulnerabilidad. Esto la Corte lo ha dicho en varias sentencias relacionadas con periodistas. Tenemos acá registrados más de 97 asesinatos de periodistas desde el 2001. El Alto Comisionado ha documentado agresiones a periodistas y comunicadores sociales, creo que son alrededor de 48, igual que a defensores de derechos humanos. Entonces, todo esto merece la atención a la luz de las obligaciones que tiene el Estado, repito, de respetar, también de garantizar, lo que implica, como dijo el ministro, si la libertad de expresión, de opinión, de prensa, de religión están reconocidas porque están en la Constitución, están en los pactos de derechos humanos, en la Comisión Interamericana, pero el Estado también está obligado a protegerlas. Eso significa accionar cuando estas son agredidas de parte de particulares, ya no digamos de parte de los propios agentes del Estado. Entonces, yo creo que eso es el punto hoy. Estamos en un contexto en donde también el Comité de Derechos Humanos, hay una observación general al respecto de eso. Estos derechos tienen que ser protegidos con mayor intensidad porque justamente en un contexto electoral es donde están en más riesgo cuando desde el poder pues no siempre se acogen las críticas, aunque eso es la responsabilidad cuando se asume un cargo público, hay que rendir cuentas. Y los funcionarios, pues, no solamente deben de tomar la responsabilidad, dar respuestas a los ciudadanos de los cuestionamientos que se hacen. Eso es la democracia. Entonces, es inaceptable que desde el sector público hayan estas descalificaciones. Y quiero decir que cuando esto ocurre, el Estado está incumpliendo con la obligación de respetar estos derechos. Sí, me parece que es la parte débil. Si yo tengo que criticarle algo en esta materia al gobierno, es la descalificación. Es la descalificación. Perdón, Renato, que esto es muy importante, por ejemplo, porque en esto es bastante explícita la relatora, cuando dice que el gobierno, para contrarrestar lo que considera que son críticas, debe de proveer información de manera proactiva. Esto lo dice la relatora en su informe. Es el gobierno el que debe ser proactivo en brindar información sobre los logros del gobierno, porque es algo que todos queremos conocer. Y también resalta, y lo ha resaltado el Comité de Derechos Humanos, no corresponde al gobierno decir que noticias son falsas. O sea, no deben de ser los gobiernos los que pongan fake news. Esto lo ha dicho el Comité de Derechos Humanos, lo ha reiterado la relatora, entonces yo creo que es algo que todos tenemos que estar conscientes que el estándar es que no son los gobiernos los llamados a calificar las noticias como falsas. Sandra, y ahí es donde ha perdido la perspectiva el gobierno, porque no entienden que hay una diferencia entre ser partido político y ser gobierno. Ahí es donde pierden la perspectiva. Actúan como partido político desde el gobierno y el gobierno tiene la obligación de respetar lo que dice la Constitución y lo que el gobierno ha suscrito en materia de libertad de expresión, opinión, de prensa, con los organismos internacionales, a nivel de la OEA y a nivel de la Organización de las Naciones Unidas. Me parece que ahí está la principal confusión, y yo no sé si es confusión o premeditación. Hoy el gobierno de Honduras no es el Partido Libre, el gobierno de Honduras es justamente eso, gobierno que tiene que acatar lo que dice la Constitución y los compromisos suscritos internacionalmente por Honduras. Y hay veces que pierden la perspectiva, que son gobierno y actúan como partido político. Yo asumo que es lo que me está diciendo Sandra Ponce. Por ejemplo, esa pancarta de sicarios de la verdad.
Esa pancarta fue fabricada por un ministro y un periodista, amigo mío, que ahora trabaja en el gobierno. Entonces, ¿qué percibe la gente? Que es el gobierno que está detrás de esto. Creo que cuando se den cuenta y diferencien lo que es ser gobierno, respetuoso de la Constitución, de los tratados y de los compromisos internacionales que Honduras ha suscrito, se van a dar cuenta que su obligación es justamente respetar el contenido de eso y no actuar como partido político. Por favor, Norita Urbina, y después viene Yuri Mora, porque Yuri Mora está llamando por el asunto de los 3 supuestos terroristas. Pues la verdad es que es importante, y nosotros estamos hablando de documentos que se han producido en el marco de toda esta supervisión, de todo este trabajo que hace el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. La relatora nos recuerda que en libertad de prensa de 180 lugares que tienen los estados, Honduras está en el 169. Eso es bastante preocupante. Igual el informe de OACNUD establece que 254 agresiones se dieron a periodistas y comunicadores sociales del año 2021 al año 2023, que han habido 36 defensores también asesinados y 4 periodistas en ese mismo periodo. ¿Por qué es preocupante? Porque ya lo había dicho la relatora anterior, que el asesinato a periodistas es la forma más atroz de censura, porque claro, si asesina un periodista, si asesina un comunicador social, pues todos los periodistas van a tener miedo, todos los comunicadores sociales, igual los defensores de derechos humanos, porque es la misma historia, digamos, con los defensores de derechos humanos. Y ya que Yuri está ahí por el teléfono, también hubo un apartado dedicado a la preocupación de la relatora por el trabajo que se hace en investigación, en dirección de la investigación, digamos que le toca al Ministerio Público, porque la relatora le da la bienvenida a 3 fiscalías que hay que trabajan en estos temas, que es la Fiscalía de Derechos Humanos, la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Fiscalía de Protección, digamos, a defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. Sin embargo, la misma relatora logró constatar que de 56 casos que habían desde el año 2020, solo 10 de estos habían tenido alguna investigación. Por tanto, destaca el gran índice, digamos, de impunidad que hay. En el caso de la Fiscalía de Protección a Defensores de Derechos Humanos, destaca la relatora que no hay ni un caso que haya sido investigado y llevado a los tribunales. Entonces creo que esto pone a la Fiscalía en un gran reto, y es de cómo mejorar la dirección de la investigación, cómo elevar los resultados en investigación y en judicialización de casos, porque entonces lo que dijo la relatora anterior, estos homicidios, esta impunidad realmente es una censura súper atroz para los periodistas y los comunicadores sociales. Luego cierro con lo que decía el ministro Longino, a quien le tengo mucho respeto, que respecto al mecanismo también hay recomendaciones de la relatora, porque dice que el mecanismo pues carece de presupuesto. En el año 2023 que vino y el informe del año 2024 que dio, y que el mecanismo, pues el personal no está capacitado, que carece de personal especializado, la lentitud con la que se trabaja, o sea, no es oportuna la protección a esta población, a defensores, a periodistas. Yo creo que el tema de la independencia en el manejo, porque fui directora del mecanismo cuando inició en el año 2015, esa independencia que debe tener el mecanismo para poder contar con los recursos en la inmediatez, en la urgencia, y también la coordinación que se debe realizar con seguridad y con todos los entes que tienen la obligación de proteger. Siempre vamos a encontrar retos, desafíos, y yo creo que lo importante es que pongamos la mirada en estas recomendaciones y trabajemos sobre ellas. Y yo insisto en esto, en un minuto lo digo.
La obligación del gobierno es respetar las garantías de la Constitución hacia nosotros. Eso es, o los compromisos suscritos internacionalmente. Pero cuando el gobierno actúa como partido político sectario, se olvida de lo que dice la Constitución y de los compromisos suscritos. Ahí está la confusión de ellos y ha pasado en gobierno de otras instituciones políticas en el pasado también. Cuando no actúan como gobierno, respetando el Estado de Derecho, la institucionalidad y la Constitución, sino que reaccionan como partido político cuando su obligación es garantizar libertad de expresión, opinión, de prensa. Y no reaccionar con pancartas cuando la gente da la opinión o por la opinión de las gentes, tratando de sicarios de la verdad a los periodistas. También están las pancartas de los líderes religiosos. Y también lo de los líderes religiosos. Ya no son partido político, son gobierno. Y un gobierno se ve obligado a respetar la ley. Así que es el que debe promover el respeto a la ley. Regirse por la Constitución y por los compromisos internacionales que el país ha suscrito. Pero cuando un gobierno actúa como partido político, tanto en gobiernos de derecha y centro derecha como ahora, lo que tenemos es esto. Un debate que es obvio, no deberíamos tenerlo. Yuri Mora. La sociedad, bueno, vamos a Yuri, escuchar a Yuri. Yuri es el oficial de información del Ministerio Público. Buenos días, Yuri. Buenos días, Renato, y buenos días a las distinguidas abogadas que lo acompañan esta mañana. Me quiero referir puntualmente a dos temitas. El primero tiene que ver con los fiscales que ya no se encuentran o ya no pertenecen, digamos, que han decidido salir del Ministerio Público. Aquí yo quería decir que en los últimos 5 o 6 años, Renato, más o menos hay un promedio entre 20 y 35 fiscales que por diferentes circunstancias deciden ya no continuar en el Ministerio Público. Digamos que algunos es que se jubilan, otros es que se van a trabajar a bufetes privados, otros es que se van a algunos cargos dentro del gobierno y otros, como ha sucedido en el último año, 2 de ellos es que han fallecido. Entonces esto es una estadística que se ha mantenido por los últimos años. El problema que ha habido aquí, Renato, es que el Ministerio Público no ha tenido el presupuesto suficiente para someter a concurso nuevas plazas, no solo para fiscales, sino que también para agentes de la ATIC, detectives de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. Entonces, obviamente, al estarse yendo estos fiscales, pues recae más carga sobre los fiscales que se encuentran dentro del Ministerio Público, pero lo que sí queríamos mencionar es que esto es una estadística que se ha estado manteniendo por los últimos años, que podría solventarse si se diera un poco más de presupuesto a la institución para que se puedan someter los concursos respectivos. Eso por un lado. Por otro lado, pues sí, obviamente me voy a referir al caso de las 3 personas que están siendo acusadas porque estaban, ¿cómo se llama?, planeando o intentando cometer este asesinato contra el expresidente Zelaya. Y aquí yo quiero referirme, Renato, por ejemplo, que hace algunos días, algunas semanas, todos nos escandalizamos, no solo en Honduras, sino que diría yo, en el continente, por el atentado que sufrió el precandidato presidencial en Colombia, quien estuvo pues muchos días o semanas en el hospital y lamentablemente la semana anterior falleció. Esta persona, Renato, quien hizo el atentado fue un sicario menor de edad al que le pagaron para que cometiera eso. Eso pues obviamente que a nosotros como ciudadanos nos llamó la atención de lo que había sucedido en Colombia. Entonces yo aquí lo que pediría es dejemos que el Ministerio Público, después de que ha presentado el requerimiento fiscal, presente las pruebas ante el juez competente y que sea él quien al final valore estas pruebas que el Ministerio Público ha presentado, que obviamente no se conocen en su totalidad, que hay más pruebas de las que se han mencionado en los diferentes medios de comunicación, pero al llegar esta información al Ministerio Público, lo menos que se podía hacer era presentar el requerimiento fiscal contra estas personas y pues obviamente que ahora va a tocar al juez determinar qué es lo que ha sucedido. Incluso hemos visto en los medios de comunicación cómo la hija de una de las personas acusadas ha aceptado que ella incluso le llamó la atención a su papá por los audios que escuchó que el papá enviaba en ese chat que tenía. Entonces yo creo que aquí
Dejemos que sea la justicia quien actúe y que al final determine si en realidad la carga probatoria que el Ministerio Público está presentando es suficiente o no. Yo quiero decir, Renato, ya para finalizar, que el Ministerio Público tiene fiscales valientes, fiscales comprometidos, fiscales capaces, que obviamente están trabajando por la institución y por Honduras. Me consta, platico con ellos todos los días, pero a veces ellos se sienten un poco frustrados en el sentido de que algunos medios de comunicación dan un poco más de apertura a noticias que en realidad a lo mejor pueden tener también un tinte político y no quizás al trabajo que ellos hacen, en donde ponen en riesgo su vida, en donde les ha tomado muchos meses el poder investigar, por ejemplo, casos de corrupción. Y entonces en ese sentido yo sí quería decir que tenemos fiscales valientes, comprometidos y capaces, Renato. Y no lo negamos, Yuri, mira, no lo negamos. Yo cuando valoré esa primera camada, esa primera generación de fiscales de Mundo Orellana es porque yo así lo siento y es una opinión. Y dije, no descarto, y así es, que hayan buenos fiscales fuera de esta generación. Claro que los hay, claro que los hay. Yuri, te invito como amigo a que le digas al fiscal, Renato quiere hablar con usted en un frente a frente. Trasládale Perfecto. trasládale eso. Informar al fiscal Trasládale Renato, eso. no hay Gracias, ningún Yuri. problema. Miren, este es mi chat personal. Carlos, te autorizo para que lo saques. Este es mi chat personal. En el Apple TV, por favor. Miren. Ok, son mensajes que me están llegando. Cita bíblica. Cita bíblica. Es Jeremías 17:5 en el Antiguo Testamento. Los estoy abriendo todos. Ok, esos son pedidos que me hacen para frente a frente. Es que me llegó hace algunos minutos, aquí lo tenía, el mensaje de una hija de los padres que han sido acusados por el Ministerio Público. No me escriban en este momento porque si no me pierdo en llegar al mensaje. Ay, Dios mío. Vamos a ver, me escribió. No, por favor, en este momento no, porque me llamó, me puso un mensaje muy importante la hija de una de las 3 personas que están imputadas por el Ministerio Público. Y lo estoy buscando en este momento. No me escriban, porque si no, no voy a dar con ese mensaje. Y ya tengo la carga de los bloques comerciales en mis espaldas, permítanme. Permítanme la improvisación y tolérenme la improvisación. Tolérenme la improvisación. Mientras encuentre el mensaje, ¿puedo decir algo? Sí, claro que sí. Aquí, solo discúlpeme. Solo discúlpeme. Por favor, hoy sí. Muy buenos días. Soy la hija de Don Perfecto Enamorado. ¿Qué dice la hija de Don Perfecto Enamorado? Pido a usted respetuosamente lea nuestro comunicado. ¿Ok? ¿Qué dice el comunicado? ¡Wow! Es grande. Voy en nombre de mi familia. En nombre de la familia Enamorado, Maldonado, esposa, hijos, nietos, parientes, amistades y personas que conocen a mi Padre, Señor Perfecto, Jesús Enamorado, Paz, 70 años, expresamos nuestro repudio al atropello y completa violación del debido proceso legal, vulneración de derechos humanos cometidos por el Ministerio Público al sacar de su domicilio, arrestar y emitir requerimiento fiscal contra mi padre. Nuestro Padre Perfecto, Jesús Enamorado, fue acusado injustamente, catalogado como terrorista de querer asesinar al expresidente de Honduras, Manuel Zelaya. Dicho arresto se realizó el día jueves 14 de agosto a las 6 de la mañana, sin portar y por consiguiente negándole a él y a la familia mostrar la debida orden de captura, hacerle saber el delito que se le imputa, agravado a la ilegítima trampa utilizada para ingresar a la vivienda, tocando fuertemente y gritando, se quema la casa, salgan,
que se quema la casa. Ay, la familia salió entonces. Lo que provocó el abrupto despertar de su esposa, madre y abuela, una señora de 66 años, quien asustada salió corriendo a abrir la puerta principal, lastimando su cuerpo en su desplazamiento desesperado para tratar de salvar su vida del supuesto siniestro. Como familia, queremos expresar nuestro amor y apoyo incondicional a nuestro Padre perfecto Jesús enamorado, una persona respetada, un líder comunitario y un amoroso padre de familia. Aprovechamos para destacar su honrada trayectoria laboral, entre las que podemos reseñar: Represa Hidroeléctrica El Cajón, Instituto Nacional Agrario, INCESA, Standard Honduras Company, la Fruit Company, y su último cargo como subcomisionado de Copeco Comayagua, por lo cual toda la comunidad respalda y da fe de su carácter pacífico y labor altruista y de servicios al prójimo. Como familia queremos agradecer públicamente las muchas muestras de cariño y solidaridad de nuestra querida ciudad de Comayagua, expresada por personas de los distintos partidos políticos. Como familia nos ha causado un gran dolor y ha socavado todas las áreas en nuestras vidas que serán imposibles de resarcir a través de la justicia humana, pero que la justicia divina hará valer. Es inaceptable que nuestro padre esté tras las rejas cuando todos sabemos que es inocente. Pedimos se tomen las medidas para resguardar y garantizar la integridad física y la pronta liberación de nuestro Padre perfecto Jesús enamorado, tomando en consideración que en el allanamiento de morada y arresto no se encontraron armas por más que buscaron, pues nunca las hemos usado como familia. Ante el respaldo popular, nos organizamos para desarrollar las acciones y dar a conocer públicamente la inocencia de nuestro Padre ante todas las instancias nacionales e internacionales, así como pronunciamientos públicos por todos los medios de comunicación masiva, vigilia, recolección de firmas, manifestaciones pacíficas, pues no nos cansaremos ni callaremos nuestra voz para seguir exigiendo su liberación. Ya habló la hija de Toño Catán, ahora la de Perfecto Enamorado. Solo falta la de... ¿El otro? Arcadio. Arcadio, la de Arcadio, la de Arcadio. Pausa, volvemos. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Banpaís, que con una nueva imagen se transforma para seguir avanzando, juntos hacia adelante. Continuamos con Frente a Frente, gracias a La Curazao Hot Week. Llévate los mejores descuentos. Grandes beneficios por tus compras al crédito con Credi Oportunidad. Compra hoy y paga hasta octubre. Ángel opina, con excepción de las acciones violentas en los audios, la violencia es inaceptable. Aparte que yo los quiero ver en un juicio de verdad en Estados Unidos. Lo que describen de lo que pasa en el país y la frustración de los hondureños es compartida por muchos. Muchas gracias por haber enviado sus mensajes. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Bumblebee. Bumblebee siempre hace tu día más fácil. Continuamos con Frente a Frente gracias a Grupo Continental Motores, el nuevo representante de Volkswagen en Honduras. Ok, ayúdenme, mensaje sucinto, breve, sí, bueno, final. Toda la sociedad debe respetar los derechos de las personas. ¿Cuál es el límite de mis derechos? Donde empieza el derecho de la otra persona. Por ejemplo, la libertad de culto, la libertad de religión es mi derecho. Entonces puedo tener una religión, no tener una religión, y yo no tengo que tratar de influir ni convencer a Sandra, a Renato de que tengan mi religión. Respetémonos todos en esta sociedad, para que podamos vivir en paz y transitemos también por una democracia necesaria en nuestro país. Sandra. Sí, Renato, yo creo que es importante reafirmar en este contexto electoral, hay una observación del Comité de Derechos Humanos, que el Estado es el titular de las obligaciones en materia de derechos humanos. Tiene que respetar, tiene que garantizar, tiene que promover y proteger las libertades ciudadanas.
a los ciudadanos, como dice Nora, apropiarse de esos derechos, la libertad de religión, tuvimos una manifestación, una caminata, la libertad de expresión, son derechos de libertad de los cuales los ciudadanos son titulares, virtud del Estado de Derecho, por lo tanto deben de ejercerlos con libertad. No me gusta apelar a veces a los políticos, sino a la ciudadanía. Yo creo que los políticos, como dicen, nos tienen medida la horma, ¿no? Es la ciudadanía la que debe ser consciente de sus derechos. Durante nuestro ejercicio profesional la gente nos dice los derechos humanos aquí, los derechos humanos allá, pero acá lo que está en juego son las libertades. Y como lo dije al inicio, los derechos se refuerzan con la democracia. Sin democracia no hay derechos, sin derechos no hay democracia y sin derechos y democracia no hay desarrollo. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Hospital Clínicas y Óptica Santa Lucía. Este regreso a clases renueva tu estilo en Óptica Santa Lucía. Presenta tu carnet o matrícula y recibe 25% de descuento en aros oftálmicos.